Amigos de Plano Informativo, gracias por acompañarnos. El día de hoy me da mucho gusto saludar aquí en el estudio a Héctor Guillermo de los Santos, que es responsable del tema de los adultos, del adulto mayor, de los servicios de salud del gobierno del estado. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Adrián. Muy buenas tardes. Gracias por recibirnos. A ver, doctor, justamente esta semana estamos celebrando la conmemoración del Día contra la Diabetes, que es un tema de suma relevancia. Ya platicábamos durante la semana pasada del tema que tiene que ver con esta enfermedad que lamentablemente afecta a una gran cantidad de personas. Así es. Bueno, el día 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes. Entonces, al igual que todas las celebraciones que organiza la calendarización de la Organización Mundial de la Salud, la cual está en línea con la Secretaría de Salud Federal, las Secretarías de Salud del Estado, incluido los servicios de salud de San Luis Potosí, pues bueno, es una gran fecha para poder voltear a ver ciertos problemas de salud pública que se presentan en la población potosina. Y pues bueno, la diabetes pues es una enfermedad sumamente relevante para la salud poblacional. Incluso es un tema que no nada más permea dentro del ámbito de la salud, sino permea en el ámbito de los derechos humanos, en el ámbito del trabajo, en el ámbito de la economía del Estado. Porque, pues bueno, esta enfermedad, por su evolución epidemiológica, si bien no es una enfermedad infectocontagiosa, ha aumentado de manera rápida, de manera alarmante en todo el país, en todo México. Nosotros, la principal fuente de información con el cual se mide el estado de salud a nivel poblacional de todo nuestro país es la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, la ENSANUD, muy conocida entre pues todo el personal de salud. Y pues esto nos dice, la ENSANUD que se llevó a cabo en el año 2018, nos hablaba de que por lo menos el 10.3% de todas las y los mexicanos vivían con diabetes. Y pues bueno, esta cifra aumentó rápidamente. La ENSANUD de 2022 ya nos reportaba esta misma cifra en un 18.3%. Es decir, 18.3%. Así es, 8% en muy poco tiempo, ¿no? Así es, en un periodo pues prácticamente de 2018 a 2022, son 4 años. Y pues bueno, esto significaría que casi 1 de cada 5 mexicanos actualmente vive con diabetes. Y el problema no es, si bien es la magnitud de la cantidad de personas que se encuentran viviendo con diabetes, otro problema adicional de este dato es de que solo 1 de cada 3 personas que tienen este diagnóstico lo saben. El resto, 2 de cada 3 personas que viven con diabetes no lo saben, desconocen que tienen esta patología. Y pues con mayor razón nosotros los estamos viendo en los hospitales, ya cuando llegan con complicaciones, con daños generados de la diabetes, que pues bueno, hubieran podido ser evitados si las personas se hubieran detectado a tiempo. Claro. Y recibir la atención que necesitan. ¿Por qué no sé, si digamos los síntomas son muy significativos precisamente? ¿Por qué no detectarlo? ¿Por qué no nos detectamos? Sí, pues bueno, el tema de la diabetes se habla típicamente de los síntomas polidipsia, que es tomar mucha agua, poliuria, que es orinar mucho, y polifagia, que es comer mucho, donde se tiene mucha hambre, exactamente. Pero ¿cuál es el problema? Que estos síntomas de la diabetes, que es cuando nos comenzamos a dar cuenta que requerimos ayuda, pues se presentan ya en etapas donde la enfermedad está avanzada o cuando el descontrol del azúcar es muy elevado. Entonces, en la gran mayoría de las personas, pues estos datos nada más se presentan cuando tenemos ya cifras de azúcar superiores a los 300 miligramos por decilitro en sangre y en su gran mayoría la enfermedad se suele presentar de manera asintomática, suele ser una enfermedad silenciosa, que no nos da ningún dato hasta que ya llevamos mucho tiempo de evolución de esta enfermedad y ya nos genera daños a órgano blanco, como por ejemplo pérdida de la visión, pérdida de los riñones, que requiere terapia de sustitución renal, ya sea con un trasplante renal o con diálisis o hemodiálisis, o también cuando hay daño en la circulación, en los nervios de los miembros inferiores, por ejemplo,
que produce pérdida de la circulación y pues puede terminar en infecciones e en amputaciones. A ver, doctor, lamentablemente esta situación de que tiene que ver con la diabetes, pues va muy relacionada con el tema de la obesidad. Así es. Entonces, ahorita decía de que para la detección precisamente del tema de que tiene que ver con la diabetes, tendríamos que, pues si tenemos obesidad, es muy posible que tengamos que hacernos algún tipo de prueba. Así es, sí, precisamente, pues bueno, la diabetes, como es una enfermedad silenciosa, la principal herramienta que tenemos para detectarla es realizarnos una prueba de medición de azúcar en sangre. Nos regresamos un poquito. ¿Qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad que se caracteriza por tener los niveles de azúcar en sangre elevados. Y esto es por una disfunción también de nuestro cuerpo al producir algún tipo de sustancia, que es la insulina, ¿no? Así es, así es. Nuestro páncreas es un órgano que se encuentra detrás del estómago, que es el que produce la insulina. La insulina es una hormona que nuestro cuerpo produce de manera natural y esta hormona se expulsa al torrente sanguíneo una vez que los niveles de azúcar en sangre comienzan a elevarse, típicamente después de que nosotros ingerimos algún alimento, alguna bebida que contiene azúcar. Esta azúcar es absorbida por nuestro sistema digestivo, vertida en el sistema circulatorio. Nuestro páncreas detecta esa elevación de azúcar y produce insulina, la cual la insulina le da la orden al tejido graso, al tejido muscular, a otros tejidos de nuestro cuerpo para que absorban ese exceso de azúcar elevado en la sangre y lo guarden en el cuerpo a manera de energía para que pueda utilizarse cuando sea necesario. ¿Qué sucede en la diabetes? En la diabetes nosotros tenemos este mecanismo de control de los niveles de azúcar en sangre se encuentra alterado, ya sea porque no estamos produciendo la suficiente insulina o estamos produciendo la insulina en cantidad adecuada, pero en nuestro cuerpo existe una resistencia a la función de esta insulina natural que nuestro cuerpo está utilizando, está produciendo. Y pues bueno, esta es a grandes rasgos la manera en cómo se da la fisiopatología de la diabetes. ¿Por qué es un problema? Porque si estos niveles de azúcar en sangre se mantienen de manera elevada, de manera continua o en periodos prolongados, pues los niveles de azúcar elevados en sangre producen daños. Este azúcar produce daños a nivel de circulación y a nivel de nervios, principalmente en aquellos de tamaño microscópico. Y pues esto ya es lo que nos produce los daños a los órganos derivados de un mal control de esta diabetes. Doctor, ahorita me explicaba justamente esta parte que tiene que ver cómo detectar la patología de la diabetes y qué es lo que significa. ¿Hay edades que donde nos volvemos más propensos? Porque tengo entendido que también, todo ha cambiado, e incluso también la detección en personas más jóvenes del tema diabetes. Así es. La diabetes, pues como ya lo mencionamos, suele ser una enfermedad silenciosa. Podemos tener los niveles de azúcar elevados en la sangre. ¿Qué azúcar en específico? La glucosa específicamente. Podemos tener los niveles de glucosa elevados en sangre y no darnos cuenta. Y sin embargo, estos niveles elevados de glucosa en sangre pues pueden ya estar produciendo daños en los órganos blancos y nosotros no darnos cuenta hasta que ya tenemos una enfermedad adicional agregada derivada de las complicaciones. Te preguntaba el otro día, ¿viene acompañada por lo regular de la hipertensión o viene acompañada de otras? Y me decías, sí. Sí, muchas veces sí. De hecho, nosotros utilizamos un término que se llaman enfermedades cardiometabólicas para aglomerar todas las enfermedades que produciéndose una nos genera un riesgo para producir las demás, o que todas las enfermedades están asociadas a malos estilos de vida, que no hacemos ejercicio, que no tenemos una dieta adecuada, que tenemos sobrepeso, obesidad sin tratamiento, que tenemos familiares que viven con alguna de estas enfermedades, entre otros factores de riesgo. Y pues bueno, las enfermedades cardiometabólicas incluyen a la diabetes mellitus, a la hipertensión arterial, al sobrepeso y obesidad,
y a la dislipidemia, que es el descontrol de grasas en sangre, o incluso estas se combinan y pueden producir otra enfermedad que se llama síndrome metabólico, que se genera por la resistencia a la insulina. La principal herramienta que nosotros tenemos para detectar a aquellas personas que pudieran tener diabetes, pues es utilizar un cuestionario de factores de riesgo. Los factores de riesgo por sí mismos no generan la enfermedad, no son una sentencia de que vamos a enfermarnos. Sin embargo, el hecho de que los factores de riesgo estén presentes en nosotros, esto aumenta la probabilidad de que nosotros desarrollemos y o tengamos ya el diagnóstico de las enfermedades. En el caso de la diabetes, los factores de riesgo son los que ya hemos mencionado. Cuando no tenemos nada de actividad física, que nuestro estilo de vida es muy sedentario, llegamos, viajamos sentados en el auto, llegamos a la oficina, nos sentamos en el escritorio, llegamos a la casa y nos sentamos a ver la tele o nos acostamos. Entonces, pues este es un estilo de vida sedentario, que por sí mismo representa un factor de riesgo para desarrollar diabetes. Claro. Cuando no tenemos actividad física, la AJA, la Asociación Americana del Corazón, recomienda por lo menos una actividad física de 150 minutos de actividad física de intensidad moderada a intensidad intensa durante la semana. Si nosotros analizamos este tiempo, pues es relativamente poco tiempo. O sea, sí camino, pero si no camino rapidito para que me acelere un poquito el corazón, no me sirve de nada. Porque hay quien cree, no es que yo sí camino 1 hora al trabajo, pero no sirve realmente si no lo hacemos como ejercicio, como tal. Así es. Pues bueno, el factor protector viene del hecho de que sea ejercicio moderado a intenso. Moderado a intenso. ¿Cuál es el ejercicio moderado a intenso? El que te cansa, el que hace que tu frecuencia cardíaca aumente, el que hace que tu frecuencia respiratoria aumente, que te falte el aire, el que te hace sudar. Este ejercicio que tiene esas características es el ejercicio moderado. Porque luego sí confundimos, doctor, sí confundimos estas cuestiones y no nos preocupamos por esta parte. Sí, pues bueno, todo esto viene derivado del hecho de que anteriormente sí se empleaba una recomendación de tener actividad física normal. Entonces, muchas veces íbamos con el médico, especialmente los médicos de antes, y nos decían, no, échese la vuelta, camine tantito, muévase poquito, pero no. Ahorita ya la recomendación de estos organismos internacionales, pues bueno, es que la actividad tiene que ser moderada e intensa. Ahora, muchas personas piensan que el hecho de tener actividad física es que se tienen que meter a un club de fútbol, de básquet, aventarse corriendo los 10 kilómetros, que pues bueno, es esa actividad física muy intensa, pero realmente la recomendación nos pide 150 minutos que también sirve, a la semana. Que también sirve. Claro, sería deseable que todos pudiéramos tener este tipo de actividad física intensa, pero por el hecho de nosotros eliminar un factor de riesgo, en este caso el sedentarismo, basta con que tengamos 150 minutos de actividad física moderada e intensa a la semana. La podemos dividir, por ejemplo, si son 150 minutos en toda la semana, tener 50 minutos de actividad moderada cada 2 días, y con esto cumpliríamos esta recomendación y tendríamos un factor de riesgo. Hasta 20 minutitos diarios lo harían, ¿no, doctor? Así es, 20 minutitos. Las edades, doctor, que le decía. Claro, el tener 45 años o más por sí mismo representa un factor de riesgo para desarrollar diabetes. Acercándonos cada vez más. Sí, por eso, pues bueno, todas las personas que tienen 1 o más factores de riesgo, nuestra recomendación es que se acerquen directamente a las unidades de salud, a los centros de salud, de los servicios de salud de San Luis Potosí. Ahí se les aplicará un cuestionario de factores de riesgo que, una vez identificado uno o varios, se manda a hacer pruebas para medición de glucosa, y también muchas veces aprovechamos para medir también la cantidad de grasas en la sangre, o si también en algunos centros de salud tenemos disponible la medición de hemoglobina glucosilada, que es una prueba. La medición de glucosa en gota de sangre o la medición de hemoglobina glucosilada se utilizan tanto para tamizaje como diagnóstico de la diabetes mellitus. Con estos estudios, si todo sale bien, pero si tenemos la presencia de los factores de riesgo todavía, pues requerimos hacernos esta prueba por lo menos una vez al año. Claro. Doctor, le tengo otra pregunta y que a lo mejor tiene que ver y no tiene que ver.
He sabido y he conocido de algunos pues personas que ni quisiera decir nutriólogos, dietistas hasta cierto punto, que utilizan la metformina, que es una de las medicinas, como medida para bajar de peso. ¿Esto afectaría en el tema de diabetes? Porque tengo entendido que, pues, como usted lo decía, viene relacionado con el páncreas para pues, consumir más rápido el tema de los azúcares y tratarlos de sacar, de expulsar del cuerpo. Pero esto afectaría hasta cierto punto a las personas que toman esta medicina como un método pues, para bajar de peso. Claro, pues bueno, la metformina por sí mismo sí tiene un ligero efecto en disminuir el peso, pero no se considera un medicamento para bajar de peso. Uh-huh. Actualmente sí hay medicamentos nuevos para disminuir de peso, ya que la definición es que para que un medicamento sea clasificado como un medicamento para disminuir de peso, necesita disminuir por lo menos el 5% o más del peso corporal de la persona. Y esto en la gran mayoría de los pacientes, la metformina no lo logra. Sí logramos tener disminuciones de 1, 2, 3% de peso corporal, pero muchas veces no llega hasta el 5%. No dudo que habrá algún paciente que lo llegue a hacer, que lo logre, claro, y esto es más exitoso si se aúna a medidas como el tener actividad física, el tener una alimentación ¿No afecta adecuada. La salud el tomarla y digamos como este método? De hecho, por ahí se manejaba el famoso término de prediabetes, que la prediabetes es una condición en la cual los niveles de azúcar se encuentran elevados, están arriba de la normalidad, pero no llegan al grado de los niveles de azúcar que ya generan un diagnóstico de diabetes. Anteriormente se comenzó a iniciar en algunos pacientes este medicamento, la metformina, como una manera de prevenir que progresen directamente al diagnóstico, pero nuestras actuales guías de práctica clínica que dictan los organismos internacionales, pues nos marcan que en el caso de un diagnóstico de prediabetes, que el término adecuado es intolerancia a la insulina, que tenemos resistencia a la función de la insulina en nuestro cuerpo, pues es realizar los cambios de estilo de vida adecuados, que generalmente siempre incluye... ¿Se puede revertir? Que se pueda revertir, así es, la resistencia a la insulina, teniendo una dieta adecuada y teniendo actividad física adecuada. Así es. Bueno, doctor, por último le quiero preguntar, justamente esta semana estamos conmemorando el día. ¿Qué se va a hacer, doctor? ¿Hay algún evento o algunas acciones en específico por parte de la Secretaría de Salud? Sí, por parte de la Secretaría de Salud nosotros realizamos de manera permanente la aplicación de estos cuestionarios de detección. Estamos realizando acciones de visibilización en todo el estado, coordinados por las jurisdicciones sanitarias. Contamos con 7 jurisdicciones sanitarias dentro de la entidad, que es las jurisdicciones sanitarias, es cómo se agrupan por municipios la administración del sector salud. Cada una de ellas, por ejemplo, por la jurisdicción sanitaria número 4 se va a tener un congreso sobre diabetes que por ahí está celebrando el jefe de la jurisdicción, el doctor Alejandro González Lezama, y pues bueno, de manera permanente se estarán aplicando los cuestionarios de detección de factores de riesgo y también se estarán realizando pruebas para detección de glucosa, medición de presión arterial, medición de peso y talla y medición de lípidos, grasas en sangre, para poder detectar a aquellas personas que tengan algún problema de salud de manera completamente gratuita. Doctor Héctor Guillermo de los Santos, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Ojalá que la gente sea muy consciente de este tema porque, como tú lo dices, es una enfermedad silenciosa, es una enfermedad que a cualquiera nos puede llegar en algún momento, más si tenemos los antecedentes que yo creo que todos deberíamos, inclusive tan solo sabiendo de que tenemos a un familiar que tuvo diabetes en su vida, pues bueno, también nosotros deberíamos ya aplicarnos, de hecho, el cuestionario al menos, para conocer si tenemos algún tipo de riesgo y pues al aplicar los exámenes necesarios para detectarlo a tiempo y no esperar a que afecte a alguno de nuestros órganos. Así es, y pues bueno, invitamos a toda la población que se acerque a las unidades de salud completamente ¿Tenga o no gratuitas. Tenga derechohabiencia a algún servicio de salud? Actualmente nosotros realizamos las pruebas únicamente a las personas que carecen de seguridad social, pero este día 14
el Día Mundial de la Diabetes abierto. lo estaremos haciendo para toda la población. ¿Solo en las unidades o habrá, digamos, algunos puestos? Va a haber algunas unidades de salud que van a poner dentro de los municipios su puesto de detección en las plazas principales de las ciudades, Perfecto. pero aplica únicamente dentro del estado. Dentro del estado, perfecto. Ok. Pues yo te agradezco muchísimo. Muchas Por lo pronto gracias. usted quédese en nuestras redes sociales, no olvide consultar el periódico impreso. Nos vemos y escuchamos a la próxima.